básicamente, habíamos visto entonces, nos, nos interesa, digamos, entonces, establecer esta distancia, después aclarar conceptos, que eso es básicamente lo que está haciendo Maliandi en este primer capítulo. Después, queremos ver esa distancia teórica que se relaciona con, con estos tres elementos se relacionan mucho entre sí. Y después esta parte de las consistencias y las inconsistencias, también será importante y será muy interesante verlo, pero ya precisamente en la parte aplicada con la cual ustedes también van a tener que presentar, digamos, en los escritos que ustedes hagan. Ahora, de la misma manera o de manera similar, ¿verdad? Entonces, vean que lo que podemos decir en última instancia es que la ética, sea reflexiva o sea en la acción, siempre va a depender de un hacer. Aquí tal vez debí poner ética entre comillas, simplemente para que, para dar a entender, digamos, que para la propuesta del curso, en cierto sentido, no es que ética en el hacer o en el reflexionar signifique lo mismo, sino que nosotros ya estamos al tanto de que podemos, por así decirlo, saltar de unos criterios a otros indistintamente, sin que eso tenga necesariamente que ser un problema. A propósito de, simplemente lo que hay que hacer es ajustar cuáles son los parámetros mediante los cuales estamos entendiendo este hacer, como efectivamente llevar a cabo una acción o el hacer también que implica el construir una explicación sobre las acciones, ¿verdad? O sea, esto es como un punto, voy a decirlo tal vez mal, una petición de principios, no de principio como la falacia lógica, sino una petición de principios en el curso, en el sentido de que hacer para el curso significa tanto llevar a cabo una acción como llevar a cabo una reflexión o proponer una teoría. Ambas cosas son haceres, ¿verdad? Entonces, y para explicarlas de maneras distintas, siempre lo que vamos a pedir es simplemente que tengamos claridad en los criterios y en los recursos a los cuales, de los cuales estemos echando mano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ética siempre es hacer. En el sentido de las preguntas, ética también depende de un tematizar, en el sentido de que desde el punto de vista filosófico, ahí sí, no podemos entender a lo ético, a esa segunda manera de hacer que dijimos que era realizar una explicación o proponer o sí, recurrir a un modelo explicativo para las acciones, en filosofía no podemos hacerlo sin poner en el tapete, por así decirlo, ciertos temas bases, ¿sí? Y además ciertos temas básicos. En ese sentido, entonces, las preguntas van a ser fundamentales para la acción. ¿Se acuerdan al principio de la sesión ahora cuando yo les preguntaba a propósito de la metodología, de la metodología en ética y en filosofía? Bueno, precisamente en función de la metodología es que estas preguntas, primero, surgen y segundo, adquieren algún tipo de significado o tienen o delimitan su alcance, ¿verdad? Entonces, este tematizar que dijimos es un hacer, es también un acercamiento metodológico a la acción. O lo voy a decir como lo dije anteriormente, o es un alejamiento metodológico y explicativo de la acción. ¿Se entiende? Ahora, eh, una tercera cosa que me interesa ahorita es precisamente el contenido que tiene que ver con el objeto moral, con el objeto ético.
una de las posibilidades de que surja el problema moral es tan siquiera preguntárselo? ¿Ya? O sea, preguntar hace surgir el problema, quiere decir que hay un determinado momento en el que el problema ético no existe, ¿ya? Podríamos decirlo, no existe si no es porque hay una reflexión activa que lo convierte en un problema. ¿Se entiende? De la misma manera que en el ámbito de la acción, es en el momento en el que es necesario resolver algo, tomar en cuenta una acción, en que eso lo trae a colación, lo trae a lo trae a la existencia. Vengo de clase de metafísica y todavía tengo los criterios un poco pegados, pero de alguna manera uno puede preguntarse qué tipo de cosa es un problema moral, un problema ético. Bueno, tiene una existencia que depende de ese hacer y de ese preguntarse. Ven, por eso les decía que era de alguna manera análogo a la lámina anterior. ¿Por qué? Porque aquí decíamos que este alejamiento también, de este alejamiento depende el poder ponernos en relación con la acción. Bueno, acá el preguntarse es precisamente lo que puede darle de alguna manera, lo que puede perfilar el problema, la acción, el papel de la voluntad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En este sentido, también podemos pensar en que el problema depende del hacer. Depende de la acción o el preguntarse sobre la acción. Ven, de nuevo está operando eso que la acción o en la acción uno puede volver reflexivamente sobre sí mismo para preguntarse sobre ella. Ese es el punto. Por último, también está el asunto de que estas consistencias e inconsistencias que veíamos antes en la relación entre lo reflexivo y lo vivido, entre la conciencia y la ignorancia, o en la conciencia o la no conciencia, eso lo voy a cambiar, eso no me está gustando como suena. Entre la conciencia o el darse cuenta o el tener en la reflexión o no tenerlo, suena mucho mejor, ¿verdad? También se relaciona con implicación y causalidad entre la acción y la reflexión. O sea, hay una relación también que es causal y que puede explicarse deterministamente entre la reflexión ética y la acción que surge a partir de ella. Y también hay una implicación también causal y causalmente cercana entre la acción y la reflexión que nos permite darle un sentido, darle una explicación, darle un seguimiento. Por eso es que en última instancia estas consistencias o inconsistencias incluso eventualmente podrían derivar en el problema de la vocación normativa que también tiene de alguna manera la reflexión moral, en algún sentido. Cuando ética y moral tiene que ver con reglas, también obviamente es que surge el problema de esta consistencia o esta inconsistencia entre lo reflexionado y lo vivido, o entre lo vivido y lo reflexionado, dependiendo cuál sea la dirección en la cual se analice. Bien, no sé si tienen alguna pregunta específica sobre, podríamos pensar sobre el primer capítulo de Maliandi, no sé qué les pareció el texto, quisiera saber qué les ha parecido. Vamos, Profe, ¿sí? este, yo, bueno, a mí me gustó mucho la parte en la que habla de Heráclito eh, no me acuerdo si era Heidegger, no estoy seguro, no recuerdo en este momento. Eh, Me gusta mucho la comparación que hace ahí de la frase que dijo Heráclito con el carácter de un hombre, su destino, y me gusta cómo lo relaciona con la ética. Así, ahí es cuando habla a propósito de la palabra daimon. Ujú, sí, Sí, sí. Y yo agregaría ahí que el daimon tiene que ver con esta vida interna, ¿verdad? El daimon es como vamos a ver,
Daimon es, en griego, es lo que en última instancia termina convirtiéndose en demonio en la traducción, en nuestras palabras, digamos. Es como ese principio explicativo, digamos, voy a decirlo así, no lo voy a decir, pero es un principio, digamos, que de alguna manera hace referencia como a ese, voy a utilizar la metáfora de lo exterior y lo interior, ese interior que tienen los seres humanos, digamos, a partir de los cuales se explica mucho de su forma de actuar. Por ejemplo, esa misma palabra, el daimon, este, esa misma palabra, el daimon, está en la palabra eudaimonía que utiliza Aristóteles para referirse a la felicidad, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido, vean que ahí lo que está explicando Maliandi es a él que le gusta mucho la explicación que hace a Heidegger a propósito de que esa vida interior, de alguna manera, que tienen los seres humanos, determinan su temperamento, él dice su destino, lo traduce como destino, a mí eso me llamó también la atención. Pero el punto es, esto él lo está explicando cuando hace esa distinción entre el ethos con eta y el ethos con epsilon, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto. Uno tiene que ver con el carácter propio de alguien y el otro tiene que ver con cómo ese carácter también se construye en comunidad. Él está como llamando la atención a propósito de eso. Y cómo ese destino que además se manifiesta a través de la interioridad, se determina a partir del carácter. Eso llama la atención. ¿A eso te referías, Marco? Sí, sí, profe. Era nada más un comentario como de que me gustó mucho esa parte en la que hablaba de Heráclito. Ok, perfecto. Raudin, tenías levantada la mano. ¿Ya te Sí, arrepentiste profe, o no? quería preguntarle, a partir de lo que dijo Marco, que si habría, digamos, en la actualidad, un autor que siguiera la misma corriente de Heidegger, digamos, con respecto a la ética y que esta no es más que una ontología. ¿Y que esta misma sea una qué? Perdón. Ontología. Una ontología. Sé que hay muchas corrientes que derivan de las discusiones con Heidegger, ¿verdad? O sea, no sé si alguna en este momento, o sea, vamos a ver, deja- hay un montón de escuelas que derivan a partir de Heidegger sus discusiones, ¿verdad? Pero eso no los hace heideggerianos propiamente hablando. Eh, Podemos decir, digamos, que muchos existencialistas, por supuesto, que tenían mucho en consideración a Heidegger, pero no por su parte ontológica, sino por la parte más que le daba sentido, digamos. Este, bueno, aunque en Heidegger eso en última instancia también está relacionado, por supuesto, pero eh, sí, o sea, hay diferentes perspectivas, o hubo en siglo XX diferentes perspectivas que tomaron eso en cuenta, y de eso todavía se discute. El mismo surcoreano que vamos a leer, de apellido Han, él también trabaja mucho Heidegger. Entonces, así como decirle, si conozco alguna escuela que directamente sea heideggeriana en relación con esos problemas, no se lo ubico, pero sí sé que hay muchos que todavía siguen discutiendo con y a partir de Heidegger. ¿Me explico? Así como hay todavía mucha gente que discute a partir de temas de Aristóteles sin que necesariamente se reclamen aristotélicos. Mira, profe, es que me parece un tema bastante interesante esa noción de ética como ontología. Me Sí, parecería como interesante revisarla un poco más a profundidad. sí, sería bueno, sería bueno. Y, bueno, ahí está un primer momento para la hipótesis de trabajo de su ensayo final, tal vez, no sé. Hay que darle cabeza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Ahora, entonces, sí quisiera entonces hacerles otra pregunta.